Habíamos dejado, creo, planteado el punto 22, y si no lo hicieron, lo podemos continuar, lo podemos hacer ahora. Ese tenía súper trampita, unión, intersección, digamos, analítica y gráficamente. Entonces vamos a hacer el punto 22. El punto 23, entiendo que podían armar la unión, la intersección, y aparecía ahí una B sub C, que es B complemento. Ese tema no lo vimos y lo vamos a realizar ahora. En este caso vamos a ver el punto 22, que hablaba de conjuntos, y este tipo de conjunto está definido, recordemos nuestro machete, hay dos formas de expresar los conjuntos, y uno es por extensión y otro por comprensión. Los por extensión es donde aparecen todos y cada uno de los elementos, mientras que los conjuntos definidos por comprensión, hay la misma palabra, a eso como para que le ayude a recordar cuál era el de comprensión, implica que yo tengo que leerlo, estudiarlo un poquito más, lo tengo que comprender para que recién pueda yo obtener los elementos que integran ese conjunto, ¿sí? El conjunto más fácil, entonces, el conjunto definido, y el que yo veo todos sus elementos es aquel que está definido por extensión. En este caso, el punto 22, bien, 22, me dice, dado dos conjuntos. Me da el conjunto A. Recordemos que los conjuntos, su notación es con letra mayúscula de imprenta. Me dice que está constituido por X tal que X, o sea, elementos, tal que ese elemento, dice, pertenece a los números N, el conjunto de los números naturales. Yo le pongo eso como para identificar, igual que a los Z, pongo así, a los reales, a los irracionales, le ponemos esa doble rayita como para identificar que estamos hablando de conjuntos numéricos. En este caso me dice que este conjunto A tiene elementos tal que esos elementos pertenecen al conjunto de los números naturales y, me aclara ahí, que ya lo aprendimos un poquito en lógica, dice que 0 es menor o igual que X y a su vez esta X es menor que 9. Y cierra el conjunto. Me da a continuación los elementos del conjunto B y me dice que el conjunto B está integrado por los elementos I, en este caso, tal que esas I pertenecen, en este caso dice que pertenece a los naturales, y me dice que I es igual a 2X más 2, y que X pertenece a A. Este lo hicimos la clase pasada, pero era como súper largo el ejercicio y que quizás podía tener algún tipo de confusión. Bien, ahora esto está definido por comprensión. ¿Por qué? Porque no me da cantado cuáles son los elementos, no me dice cuáles son los elementos que integran este conjunto. Entonces me da así como serie de propiedades, de criterios, como dice la definición, que cumplen los elementos para pertenecer a A. Entonces, ahora busco realmente cuáles son los elementos de A, y me dicen, y acá tengo que tener mucho cuidado, ¿qué me está indicando? Me dicen que pertenece a los naturales, es una condición, yo le pongo así, primera condición. Y después me dice que cumple esta condición, que ese elemento tiene que ser mayor o igual a 0, pero tiene que ser a su vez menor que 9. Entonces, son dos condiciones que deben cumplir los elementos que van a participar o que van a integrar el conjunto A. Y ahí es cuando ustedes tienen que estar muy atentos, porque generalmente acá es cuando uno falla o se olvida de poner un elemento o pone uno de más. Entonces aquí hay que tener cuidado a la hora de hallar esos elementos que cumplan las dos condiciones. Bien, me dice que pertenece a los naturales. Yo acá hago así como cálculos. Pertenece a los naturales. ¿Cuáles son los números naturales? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 más o menos ahí, lleva hasta 10. Como para poner ejemplos. El 0 no es un número natural, ¿sí? Aparte, el número natural es el 1. Después, en algún momento ya las profes van a poner así, más 0, o sea, dice los naturales más el 0. Ya le va a ir dando indicaciones, pero por ahora nos quedamos con naturales, son desde el 1 hasta el infinito. Acá yo tendría que haber puesto punto suspensivo, hasta el infinito. Bien, entonces la primera condición es que el conjunto A va a tener elementos que pertenezcan a los números naturales. Podría ser en un principio todos estos y hasta el infinito.
pero me dice que también debe cumplir esta condición. Este número, o sea, cualquiera de estos, debe estar entre 0, debe ser igual a 0 y menor a 9. Como dijimos, el 0 no es un número natural, o sea que acá, si estuviese el 0, no formaría parte, porque no es un número natural. Entonces 0 ya no juega. El 1, ¿es mayor a 0? Sí. ¿Y es menor que 9? Sí. Entonces el 1 sí va a estar acá. El 1 sí. Voy con el 2. El 2 está comprendido en este intervalo, es decir, ¿el 2 es mayor a 0? Sí. ¿Es menor a 9? Sí. Bien, el 2 entra acá. El 3 también. El 4. El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Y acá es donde, generalmente es donde llega la confusión y terminan poniendo el 9 y pum. Y dicen, todos estos son los elementos del conjunto A. Y es acá donde yo les digo que tienen que tener sumo cuidado, porque acá dice que X tiene que ser menor a 9. Si hubiese estado el igual, entonces estaba bien. Si hubiese estado el igual, entonces el 9 estaba bien. Pero no está el igual. Entonces acá hay que tener cuidado y esta X, o sea, los elementos, tienen que ser menor a 9. 9, ¿es menor de 9? No, es igual. Entonces 9 no va. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces estos elementos del conjunto A cumplen con las dos condiciones. Pertenecer a los números naturales y estar comprendido en este intervalo. Este intervalo, la palabra intervalo ya lo vamos a ver en los capítulos siguientes, pero un intervalo es como en una cuadra. Entre esta cuadra y esta cuadra hay estas cosas. Bueno, entre este intervalo está el 0, pero como el 0 no pertenece, no juega, entonces está desde el 1 hasta el 8 inclusive. Bien, tenemos entonces ya definido los elementos del conjunto A. Y ahora me faltan los elementos del conjunto B. Y acá es donde está súper complicado. Lo hicimos la vez pasada, pero lo vamos a hacer de nuevo, porque acá es cuando se complica el ejercicio. Acá vamos a hacer cálculos auxiliares, porque no tengo lugar hacia abajo, usamos cálculos auxiliares. Entonces, este conjunto B, ¿cuántas condiciones tiene que cumplir? Esta, que pertenece a los números naturales. Acá me dice, y esta, o sea, tiene los elementos, en este caso todos los i, acá había x, lo llamamos a todos los elementos. Acá todos los elementos i deben cumplir esta condición y además debe cumplir esa tercera condición. Entonces, ¿con cuál trabajamos primero? ¿Con esta primero, después con esta? El orden no importa, siempre y cuando cumpla las tres condiciones, ¿sí? En este caso, lo que yo voy a elegir para trabajar, voy a trabajar con los elementos que pertenecen a A. ¿Cuáles son los elementos que pertenecen a A? Y ya me dice, son los X que pertenecen a A. Y están acá. Entonces, el 1, el 2, el 3. O sea, con todos estos elementos, es esta condición. Ahora, estos elementos, ahí vamos a hacer el análisis. Bien. Estos elementos cumplen con esta condición. Cumplen con esa condición. ¿Estos elementos también cumplen con esta condición? Sí, son números naturales. También están cumpliendo. Ahora lo que me falta hacer cumplir es con ellos, ¿sí? Ahora, si lo vuelvo a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿son números naturales? Sí. Entonces ya están cumpliendo la condición. Ahora, ¿estos elementos pertenecen a A? Sí. 1, 2 pertenecen a A, 3 pertenece, 4, 5, 6, 7, 8 pertenecen a A. Entonces estas dos condiciones ya están cumpliendo estos elementos. Y ahora tengo que ir a la I. Y me dice que es igual a 2. Yo voy a poner X con un color, así lo van a relacionar. 2X más 2. Eso ahora tiene que cumplir esa condición. Bueno, ahora, ¿hay alguien más que se suma? Estamos viendo el punto 22 del trabajo práctico, que ya lo hicimos la vez pasada, pero este era el que era así medio complicado, entonces, bueno, lo volvemos a avanzar. Bien. Habiendo encontrado los elementos de A que cumplen estas dos condiciones, que son estos, ahora estamos buscando los elementos de B.
Estos conjuntos, cuando se definen de esta forma, se dicen que están definidos por comprensión. Porque a la primera, ¿yo sé cuáles son los elementos? No. Tengo que estudiarlo. Tengo que ver qué propiedades están cumpliendo, o criterios, como dice la teoría, propiedades o criterios que cumplen. Bien, entonces en este caso me falta averiguar qué elementos forman parte del conjunto B. Entonces, esta primera condición, ¿estos elementos los cumplen? Sí. Esta tercera condición, todos estos elementos de A lo cumplen, sí. Ahora, yo tengo que encontrar que cumplan la tercera condición, que yo lo voy a poner así como tercera, que es la más importante porque de ahí van a salir los elementos de B. Y me dice que uno de los elementos, si yo tomo por X, X que pertenece a, ¿cuál es ese? 1. Entonces, 2 por 1. ¿Cuál es el otro elemento? Yo voy a poner acá 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 y 8. Bien, entonces me dice que todos los elementos de B van a cumplir esta condición. ¿Ya la cumple? Sí. Esta la cumple, sí. Pero acá me dice que esta I es 2X más 2. Ahora, ¿qué X voy a tomar? ¿De dónde saco las X? De acá. X pertenece a A. Entonces voy a A, y ahí están las X. Esta es la X, esta es la X, esta es la X. Entonces me está diciendo que tomen los elementos que pertenecen a A. Entonces, ¿por qué yo tomé 1? Porque es lo que me indica que tome los elementos que pertenecen a A. Tomé el 1 más 2, y esto que es igual 2 por 1, 2 más 2, 4. Entonces acá mi primer elemento está. El otro, 2 por 2 más 2, 2 por 2, 4 más 2, 6. Entonces el otro elemento es 6. Y es igual a 2 por 3 más 2, 3 por 2, 6, 7, 8. El otro elemento es 8. Y es igual a 2 por 4 más 2, es 10, acá vamos 10. Y es igual a 2 por 5, 12, más, acá va el otro elemento 12, y es igual a 2 por 6 más 2, es igual a 14. 14, obviamente este va a ser el 16, y el otro va a ser el 18. Y multiplicar es igual a 2 por 8, 16, más 2, 18. 14, 16 y 18. Nada más. ¿Por qué no uso el 9? Porque el 9 no pertenece a, acá no hay ningún 9, no hay ningún 10, no hay ningún 11, entonces no, como no pertenecen acá, no voy a seguir y hasta ahí paro porque me dice que tome todos los elementos del conjunto A y los reemplace en la forma. Este sería el cálculo auxiliar que yo hago para hallar los elementos de B. Generalmente, hay alguien en el grupo, ahí. Cualquier cosa me avisan, entonces corro un poquito la cámara para su derecha. Para allá. ¿No se ve? A ver. Mi derecha es hacia allá. Ahora si es para mi izquierda es para el otro lado. Después me dicen. Para la izquierda. Ah, bien, bien, bien. Ahí está. Ah, ok. Ahí está, creo, mejor. Voy a tratar igual de acercarlo en todo caso. Ahí está. Bien, entonces ya averigüé los elementos de A y los elementos de B. Ahora, el punto 22, ¿qué me está pidiendo? Me dice A, definir por extensión. Bueno, entonces lo que hicimos acá, esto sería el punto A, definir por extensión. Y ahí vamos repasando la teoría. ¿Qué dice la definición de conjunto por extensión? Es cuando yo tengo cada uno de los elementos. Definido por extensión es cuando yo puedo ver los elementos del conjunto. Definido por comprensión, no veo los elementos, sino veo condiciones que deben cumplir los elementos, ¿sí? Entonces, esta es la definición por extensión. B me dice, el punto B me dice, determinar la unión y la intersección entre ambos analítica y gráficamente. Entonces, determinar la unión y la intersección. Y acá me pide, analítica, casi en los exámenes finales siempre va a ser analítica
y va a ser gráfica. ¿Sí? Gráficamente, siempre en el examen le piden estas dos formas, que lo resuelvan los conjuntos. Bien, bueno, entonces vamos, ¿hacia cuántos puntos entonces nos piden? Dos, unión y intersección, tanto analítica como gráfica. Yo voy a borrar aquí esa parte, los cálculos auxiliares, ahí no le saqué foto. Igual hicimos la vez pasada, creo que está la foto de la vez pasada. Pero bueno, este punto como es más complicadito, lo quería volver a explicar porque es acá cuando uno entra a entender el conjunto o los conjuntos definidos por comprensión. ¿Alguien más es? A ver. Bueno, cualquier cosa me manda un mensajito porque ahora estoy con una compu que me prestaron y puedo ver los mensajes ahí al momento. Bien, entonces voy a determinar, voy a poner los títulos así. Entonces voy a determinar la unión del conjunto. Bien. Siempre traten de tener su machete de teoría, a ver si lo tengo acá. De unión. Siempre tengo mi machete. Unión de conjunto, dice, es como la suma. Es una suma, sí, es como la suma. Yo generalmente siempre, antes de hacer el analítico, hago el gráfico, porque el gráfico me ayuda un montón a obtener el analítico. Entonces, hago la unión en forma gráfica. Este va a ser el conjunto A, este va a ser el conjunto B. A y B. Ahora, ¿cómo ubico los elementos? Y eso hay que tener cuidado. Acá van a estar los elementos que sean de A y que también pertenezcan a B. Es decir, los que son comunes en ambos. ¿El 1 está en ambos? No. El 2 tampoco, el 3 tampoco. El 4 sí. Entonces, el 4 sí. Entonces, el 4 va, como está en el A y en el B, lo voy a poner acá. El 4, el 5 no, el 6 está en ambos, entonces el 6 también va a estar acá. Y el 8 está acá y está acá, está repetido, necesito como una sola vez, va a ir ahí. Cuando armen los conjuntos, háganlos despacio y sean prolijos para que no se confundan y no se olviden ningún elemento. Bien, entonces ya tengo los elementos que son comunes a ambos y ahora completo el conjunto A. ¿Qué elementos pertenecen al conjunto A? Únicamente es el 1, el 2, el 3, el 4 ya está, el 5, el 6 ya está, el 7, el 8 ya está. Está completo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 8 elementos. 3, 4 y 4, 8 elementos. Ahora voy al conjunto B. El 4 ya está, sí, ya lo tiene. O sea, si yo hago abstracción de la, el B contiene el 4, al 6, al 8, me falta el 10, el 12, el 14, 16 y 18. ¿Bien? Ahí tengo el conjunto. Y la unión, como decía, que es como la suma del conjunto A. Acá es importante que ustedes, cuando hacen gráficamente la unión, tienen que rayar la solución o la respuesta del ejercicio. No sé si acá hay más mensajes. Escucho que hace tlim, pero no sé si son mensajes o qué. Bien, entonces la unión, ¿cómo voy a dejar la respuesta? No es que yo pongo el gráfico de la unión y lo dejo ahí. No, tengo que rayar la solución. La solución es rayar todo. La unión, a ver, ¿dónde estoy? La unión, en este caso, es ambos conjuntos de la unión, todos juntos. Entonces, la solución, cuando uno raya, pinta todo. Todo es la solución. Entonces, siempre se pinta la solución, no lo que se saca. Ya lo vamos a ver en otra cosa. Entonces, yo tengo determinada la unión del conjunto A y el conjunto B gráficamente. ¿Y cómo sería analíticamente? Acá lo vamos a hacer analítica. Analíticamente. Entonces, la unión sería A unión B es igual a dos paréntesis, y ahí coloco todos los elementos de A y de B, todos en la misma bolsa. Eso sí, no repito, no pongo 2 veces 4, 4, sino una única vez.
Entonces voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Y ahí tengo la respuesta. Determiné la unión gráficamente y analíticamente, ¿sí? Esa es la primera parte del punto B. Ahora voy a determinar la intersección con este símbolo, ¿de quién? Del conjunto A y el conjunto B. En este caso, podría reciclar el ejercicio, pero lo vamos a hacer de nuevo. Y es la misma disposición. Los comunes van acá 4, 6, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 7, 5 y 7. Del otro lado me quedó el 10, el 12, 14, 16 y 18. En este caso, la intersección, como dicen, es donde se juntan ambos conjuntos y coinciden los elementos. En este caso, la intersección solo es esta zona. Por eso le digo, la respuesta siempre es la que fallamos. Esa es la intersección entre A y B. Es decir, son los elementos comunes a ambos conjuntos. Y de hecho la definición dice la intersección son los elementos que tienen en común el conjunto A en este caso con el conjunto B. Esto es gráficamente. Y analíticamente, acá lo vamos a poner A, intersección B, y son los elementos comunes, solo va a ser el 4, el 6 y el 8. Y ahí termina el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo más complicado de este ejercicio? Es encontrar los elementos que forman parte del conjunto A y del conjunto B. Porque cuando me lo dan expresado en forma definido por comprensión, ahí es como que me cuesta encontrar los elementos y donde yo puedo cometer errores de poner acá, por ejemplo, el 9 o el 0. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de determinar los elementos, es decir, de definir por extensión algo que me dieron con comprensión. Entonces ahí está lo complicado, encontrar los elementos. Una vez que yo ya encuentro los elementos, la gráfica, si lo hago despacio, tranquilo, no me va a significar mayor inconveniente si es unión, si es intersección. Tampoco acá, porque la unión es como la suma, o sea, todos los elementos del conjunto A y del conjunto B lo meten en una bolsa, esta sería mi única bolsa, y van todas. Eso sí, no se repite el 4, 4, 6, 6, 8, solo se lo coloca una única vez. Y en la intersección es súper fácil, es acá. Y es súper simple la determinación analítica. Como les repito, el problema puede estar acá, en determinar cuáles son los elementos que forman parte del conjunto A y del conjunto B. En este caso el más complicadito fue el B. Así que bien, tenemos entonces el punto 22. Y acá voy a dar algo de teoría, que es un tema nuevo y que siempre causa problemas en los exámenes porque lleva a la confusión, no porque uno no sepa, sino porque uno se confunde y en la desesperación hace estrago esta palabra que es el complemento de un conjunto. Entonces vamos a ver la teoría y de paso vamos a analizar cómo define la cartilla, porque a veces uno lo lee y te suena chino y no entiendo nada. Operaciones con conjunto, complemento del conjunto. ¿Vale? Bien, este se llama, estamos de las operaciones, vamos a hacer como un mini resumen de las operaciones. Las operaciones que ya sabemos es la unión, la intersección. Ahora vamos a aprender los complementos. Igual algo planteamos de la suma. Unión, intersección. Sí, unión y intersección. Acá tenemos idempotencia. Hay unas propiedades. Bien, vamos a hacer entonces un poquito de teoría para que lo tengamos a mano. Entonces, acá en la cartilla
La primera operación que nos da es de complemento de un conjunto. Esta es súper fácil, pero la que más cuesta es complemento de un conjunto. ¿Y qué me dice el complemento del conjunto? Yo se los leo y a ver cómo si lo entendemos. Es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto universal que no pertenecen al conjunto en cuestión. Bien, lo vamos a hacer con un gráfico. Este gráfico, recordemos, representa el universo, con la U de carta mayúscula. Y voy a poner en este caso el conjunto A, tal cual está en la cartilla. Este es el conjunto A, que está formado por el 3, el 6 y el 9. 1, 2, 5, 6. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9 está dentro. Esos serían los elementos del universo. Es decir, el universo está formado por los números del 1 al 9. Y dentro del universo hay un subconjunto, o podríamos decir que el conjunto A está incluido en el conjunto universal. Bien, tenemos, este es lo que nos plantea el enunciado. Me dice, es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto universal y que no pertenecen al conjunto en cuestión. ¿Cuál es el conjunto en cuestión? Que es A. Entonces, ¿cuál sería la solución? Todo lo que está afuera. Y acá no, está en la cartilla está en color gris, es decir, la solución. Vamos a ver ahora de nuevo. Si me dicen A es el conjunto A, si me ponen complemento, quiere decir que son todos los elementos que no forman parte del conjunto A. Me parece que esa es un poco más acertada o más fácil para entender la definición de un complemento. A complemento, yo lo voy a poner escrito, son los elementos que no pertenecen al conjunto A. ¿Y cuáles son los elementos que no pertenecen al conjunto A? Todo lo que está afuera. Y de hecho está sombreado, y acá pondríamos la respuesta del A complemento. Entonces, A complemento es igual a qué elementos, al 1, al 2, al 4, al 5, al 7, al 8. Ese sería el complemento del conjunto. ¿Cómo me puedo hacer para recordar más fácil? Si me dan A complemento, me está diciendo que use todos los elementos, pero que no pertenezcan a... Es como que A se auto-excluyen, no forman parte. Entonces, llevo el conjunto A, y cuando me dice A complemento, quiere decir que no use nada del conjunto A, y que coloque en este conjunto todos los elementos que están fuera de A, ¿sí? Entonces, el A complemento son todos aquellos elementos que no pertenecen a A. Es como que A se autoexcluye y sus elementos quedan fuera del juego, digamos, y paso a tomar los elementos que quedan en el universo. Si diríamos de los planetas, el planeta Tierra complemento, entonces quiere decir que van a estar todos los otros planetas menos el planeta Tierra. Entonces, a eso hace referencia el complemento. ¿Y cuándo se complica? Cuando aparece A, intersección B, y me ponen complemento. ¿Ah? ¿De dónde saco eso? Y me fijo acá, ya que lo tengo acá. Ahí cuando se complica, cuando así simple es fácil, o sea, sé que son todos los elementos que no pertenecen a A. Ahora, si me dan una operación, en este caso una intersección, generalmente siempre va a estar dentro o circunscrito en el universo. Me dice A intersección B complemento. Acá yo voy a borrar. Vamos a trabajar sobre este mismo ejercicio. Y esto es donde se complica porque ahí está fácil, pero cuando me dan operaciones, ahí me arruinan la vida, digamos. 4, 6, 8.
Me la complica, no me arruina, me la complica. Bien. ¿Cómo resuelvo eso? Bueno, primero tenemos que resolver lo que está entre paréntesis. ¿Bien? Entonces, A intersección B, ¿a qué es igual? A E. Tac, 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 tac. Bien. Ahora, cualquier cosa yo que a veces yo suelo poner para no olvidarme, o sea, ¿cuál es la solución de esto? El 4, el 6 y el 8. Yo no hago así como cálculo auxiliar como para no olvidarme. Y si ahora a eso le saco el complemento, o sea que este es el conjunto solución, o es la solución de A intersección B, ¿a qué es igual? A 4, 6 y 8. Bien. Ahora, y si a eso le tengo que sacar el complemento, ¿qué me quiere decir? Que todos estos elementos no van a formar parte de la solución, sino que van a ser todos los demás. Es decir, que la solución, cuando me toque evaluar, va a ser, lo voy a hacer conmigo, es todo lo que está afuera, es todo lo que está afuera, sin tocar el conjunto, la intersección. O sea, lo que esté dentro de la intersección no juega. Es lo que me está diciendo. Entonces, la solución es todo lo que no forma parte. Estamos viendo la parte teórica, estamos viendo la parte teórica, ¿qué quiere decir en cuestión? Bien, estamos viendo los complementos de un conjunto. Si yo tengo A complemento, primero, tengo el conjunto A que está inmerso en el universo, o sea, está estos elementos del conjunto A que cumplen cierta condición, podríamos decir que son números impares o múltiplos de 3. El resto obviamente no lo son. Entonces, se formó un subconjunto acá de números múltiplos de 3. Y números que no cumplen esa condición quedaron en el universo. Ahora, cuando me dicen el complemento de A, la teoría me dice, complemento de A, me dice, es el conjunto formado por todos los elementos del universo que no pertenecen al conjunto en cuestión. ¿Cuál es el conjunto en cuestión? Este es el conjunto en cuestión. Entonces, el complemento son todos los elementos del universo que no pertenecen al conjunto en cuestión. Y si quieren poner ahí en su cartilla, conjunto en cuestión es el conjunto A, es decir, que no pertenecen al conjunto A. Esa es la definición que aparece en la cartilla. Yo que suelo decir cuando, o sea, yo lo defino de otra forma, pero me es más fácil entenderlo, y yo digo que el complemento del conjunto A son todos aquellos elementos que no pertenecen a A. Y yo miro A entre el 6, y si tengo que decir el complemento son todos aquellos elementos que no pertenecen a A. ¿Cuáles son los elementos que no pertenecen a A? El 1, el 2, el 4, el 5, el 6, el 1, el 2, el 4, el 5, el 7 y el 8. El complemento generalmente cuando tengo A, quiere decir que A no juega, juegan los otros. Y en este caso, cuando complemento es con un conjunto, pero ahora si tengo una operación de intersección y me ponen el complemento, ahí se me complica un poquito más. ¿Por qué? Tengo que resolver primero lo que está entre paréntesis. A intersección B, ¿a qué es igual? Y acá yo lo puse con rojo. A intersección B, este conjunto A, este conjunto B, la intersección es igual a 4, 6 y 8. 4, 6 y 8, ese es el resultado de la intersección. Yo lo puse acá como para visualizar, y si tengo que sacar el complemento, quiere decir que son todos los elementos, estos no juegan. Como acá el A no juega, este no juega, o sea que juegan todos los demás. Y yo cuando hago jugar todos los demás, rayo, todo, sin tocar acá adentro, sin tocar. ¿Y cuál sería la solución de este conjunto? De A intersección B complemento sería igual a todo lo que está fuera de la intersección, fuera de esto. 1, 3, y ahí coloco 1, 3, y luego 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 7, y del otro lado 10, 12, 14, 18. Entonces, ahí es, ¿cómo andamos? Bien, vamos a hacer una pausa en 15 minutos. Bien, entonces el complemento de un conjunto son aquellos elementos que no pertenecen a la intersección. Que no pertenecen a la intersección. Hago desaparecer la intersección y ¿qué me quedó? Todo esto. Recordemos que siempre se va a rayar la solución.
Bien, ahora lo vamos a ver en más ejercicios para que entiendan esta parte de complemento. Entonces, ¿cuántas operaciones de conjunto podemos ver? En este caso, la primera es complemento de un conjunto. Es decir, si yo tengo A, complemento quiere decir que son todos los elementos que no pertenecen a A. Es decir, A es como que se autoexcluye, no juega y juega el resto. Se excluye, no juega y juega el resto. 1, 2, 4, 5, 7 y 8. A eso más o menos es lo que, no más o menos, a eso se enfoca el complemento. A autoexcluirse y que quede el resto como solución del conjunto. Ese es el complemento del conjunto. Después ya vimos unión de conjunto. Si yo tengo que hacer la unión de A y B, la unión siempre es todo. Se pinta todo. Acá entonces en complemento, tengo el conjunto, se pinta todo lo de afuera. Esto en unión. En intersección, solo se pinta esto. Solo esto, la intersección es esto. Entonces, tenemos la representación, en este caso gráfica, de la unión de la intersección. Esas dos operaciones son las que ya vimos. Y hay otras operaciones que son como la diferencia de dos conjuntos. Vamos a hacer eso, la diferencia de dos conjuntos. No está dentro de 1, 4, sí. 1, 3, 1, 4. Tenemos la resta del conjunto, diferencia del conjunto. Entonces, acá tenemos 1, esta, y acá diferencia de conjunto. Y dice así la teoría, así con todas las solemnidades. Sea el conjunto A, este conjunto A y B, sea el conjunto A y B subconjunto del universo. O sea que acá ya lo estoy poniendo subconjunto del universo. La diferencia entre el conjunto A y B es el conjunto formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. ¿Y cómo es esto? Es A menos B. Esa es la diferencia de dos conjuntos. Entonces, me dice, la diferencia de dos conjuntos es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Es decir, si yo estoy restando a A, le estoy quitando B, quiere decir que yo voy a hacer así. Voy a arrancar. ¿Y qué me va a quedar? El conjunto A. Esto va a ser la solución. Esta es la solución. Es decir, al conjunto A yo le arranco todos los elementos. Y si yo me fijo acá, hay elementos que sí pertenecen a A, pero como pertenecen también a B, se van igual. Se van. Y me quedó este como conjunto de solución. Eso es resta de dos conjuntos. Es sacar totalmente, extirpar a B, es decir, sacar todo lo que tenga A y B. Aunque haya acá un elemento que sea de A, pero como pertenece a B también se va. Entonces la solución me quedaría este conjunto. Por eso dice que la diferencia del conjunto A y B es el conjunto, es decir, este pequeño conjunto formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. Acá compartían algo que pertenece a B, también se va. Entonces, queda de esta expresión, es fácil, no es complicado, y si quiero ponerle un número, 1, 2, 3, están compartiendo el elemento 3, 4, 5, 6, el conjunto A que está formado por 1, 2 y 3, y le tengo que sacar B, es decir, que si yo saco, borro todo esto, saco, y que me está quedando que es igual a 1 y a 2. Aunque el 3 también era A en un principio, como me dice saque todo lo que pertenece a B, 3 también pertenece a B, también se va. Entonces es como cortar, sacar, y lo que me quedó forma parte del conjunto A menos B. Y esta sería la solución. Entonces tenemos ahí diferencia de dos conjuntos. Vuelvo a leer la teoría, dice,
sea A y B, bueno, acá ya lo hice desaparecer, dos subconjuntos del subconjuntos de U, dice, no dice del universo, son subconjuntos de U del universo, y la diferencia entre esos dos conjuntos es el conjunto A, es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Los contadores tienen que tratar de memorizar esta definición. Cuando traten de memorizar esta definición, siempre háganse, lo van graficando. La diferencia de dos conjuntos es, sea el conjunto A y B un subconjunto del universo, entonces ya se van memorizando la definición. Y es mucho más fácil para los contadores porque los contadores van a tener que en algún momento completar oraciones y seguramente definiciones puede ser esta. Así que los contadores tienen que ser más minuciosos a la hora de memorizar definiciones. En este caso, operaciones en este caso, diferencia, complemento, unión e intersección. ¿Sí? Los contadores tienen que ver más teoría. No tenemos más nada. A ver, operaciones. Diferencia simétrica. Aquí hay otra última. Es la última partecita. A ver, acá vamos a poner. Entonces, las operaciones podemos decir que son 1, 2, 3, 4, 5 operaciones que debemos memorizar. Acá se llama, el que ya no escribe. Vamos a dejar, a ver si baja la tinta. Así tampoco. Diferencia simétrica. Y este triangulito me recuerda algo que vi en lógica, pero dice la diferencia simétrica de dos conjuntos y empieza a definir. Me dice sea el conjunto A, el conjunto B, subconjunto del universo, ya voy memorizando. La diferencia simétrica de los conjuntos A y B es la unión de los conjuntos. Me dice, la diferencia simétrica, es decir, A y B, esa es la diferencia simétrica, es igual a la unión, a ver, la diferencia simétrica del conjunto A y B es la unión de los conjuntos. Es la unión de los conjuntos. A menos B y B menos A. ¿Cómo me voy a ayudar a, qué es lo que debo recordar bien? Que es la unión de la diferencia. Y es como, simétrica es como un espejo. Es como un espejo que se refleja B con B y A. B queda casi, o sea, si esto fuera un espejo, B y A se ve expresado como un espejo. Por eso algo así como diferencia simétrica. Y este, más que todo, es una definición así, no sé cómo juega, o sea, la unión yo sé que junto todo. La intersección, veo que es la intersección. El complemento son todos elementos que no pertenecen al conjunto en cuestión, es decir, al conjunto A. Pero es decir, diferencia simétrica como que no está en gráfica la solución. Ahora, si yo tengo que resolver esto, A menos B, es decir, que tengo el conjunto A, le saco B, y me quedaría esta partecita. Ese por un lado. Ahora voy, B menos A. Quiere decir que tengo el conjunto B, y le saco A, me queda acá. Lo voy a poner para que se sin tocar la intersección. Entonces tengo la solución A menos B es esta zona, B menos A es esta, y la unión sería todas las zonas sin contemplar la intersección. Entonces, gráficamente, si yo tengo que ver, si me dicen diferencia simétrica, ¿a qué es igual a la diferencia? Es como que uno, los dos conjuntos, pero saco o excluyo la intersección. La intersección no forma parte de la diferencia simétrica. Y de hecho está así, en el gráfico está en color gris. Entonces, gráficamente, ¿cómo me imagino la diferencia simétrica? Tengo los dos conjuntos,
Y tengo, la solución es todo, pero sin pintar la intersección. Esa es la diferencia simétrica. Es como un espejo, es como un riñoncito, un riñón, sí, un riñón, que está pintado. Lo de adentro no. La intersección no queda. La intersección no forma parte de la diferencia simétrica, ¿sí? Entonces, si yo lo hago despacito, A menos B. Tengo el conjunto A, le saco B, que me queda rayo esto. Voy del otro lado, tengo el conjunto B y le tengo que sacar A, que me queda todo esto. Y como me dice que es unión, entonces todo lo pintado va a ser la solución. Bueno, en este caso no tengo los elementos para colocarlos, pero la solución es todo lo que está pintado. Entonces, si me tengo que así memorizar o ayudarme, la unión, pinto todo. La intersección, pinto donde se intersectan los elementos que son comunes a uno y a otro conjunto. El complemento es, si tengo el conjunto A, es todo lo que está fuera de A. La diferencia es el conjunto donde arranco todo, sustrayendo, en este caso el conjunto B que forma parte, cuyos elementos no van a formar parte del conjunto solución, entonces lo arranco. La diferencia simétrica me imagino en todo caso dos chorizos o dos riñones, yo vi riñones, pero bueno, podemos relacionarlo. Son dos riñones simétricos y donde la solución no es la intersección, sino lo que está fuera de la intersección. ¿Y cómo me voy a acordar de la fórmula? Si me dicen A es simétrico de B, copio AB tal cual, le pongo recta. Después lo invierto, B menos A, y es bajo la operación de unión, la forma en que voy a representar la diferencia simétrica. Bien, esto es la parte para empezar a operar. A ver, ¿puede sacar foto, profe? Ahí veo, de Salvador Lichaya. Bien, entonces cuando dice en cuestión, ya lo vamos a volver a repetir, Carlos. Cuando dice en cuestión, en la teoría está refiriéndose al conjunto A, que es el conjunto en cuestión. Sus elementos no forman parte de la solución, sino todo lo que está fuera de ese conjunto en cuestión, es decir, fuera del conjunto A. Saco foto. A ver. Esto es teoría. Ahí está. Vuelvo a la... Bien, entonces ahora sí vamos a operar mucho más fácil. Un montón de ejercicios que nos dan en el punto 23 y que habíamos quedado colgados hace ratito, la clase pasada, porque nos faltaban las operaciones. Me dan unos 15 minutos y vuelvo. Es que estoy de visita en una casa y bueno, van a hacer algo, entonces en 15 minutos estoy volviendo a este link. Así que, bien, así, bueno, sí. Solo ellos me pueden escuchar, ¿verdad? Yo los desactivo. Bien, ahí estamos probando porque no... bien, hacemos una pausita de 15 minutos, 22 y 30, volvemos ya con el punto, para hacer el punto 23. Si alguien lo quiere ir planteando ya sabiendo de diferencia de conjunto y complemento de un conjunto, y lo quiere ir planteando, y pasaríamos a resolverlos. Yo quiero hacer la mayoría de esos ejercicios, porque son bastante interesantes, el 23 y el 24, ya es como que ya tenemos mucho material para poder trabajar el 23 y el 24. 15 minutos y estoy acá yo, igual no voy a cortar link, sino que voy a apagar cámara y video y el audio. Así que si me hacen el aguante para la persona que está grabando, por fin, y volvemos, ¿sí?
Así que, es que estoy de visita en otra casa. Es por eso. Así que, bueno, entonces 15 minutos y a las 22:30 arrancamos de nuevo y, y avanzamos con el 23-24 y el 25, que es súper divertido. Y bueno, ahí estamos. Entonces 15 minutos y estoy con ustedes, ¿vale? Voy a cerrar cámara, no voy a salir de, digamos, cierro cámara y audio. Ahí estoy cerrando audio.